Maravilloso tiempo, como siempre, para recibir palabra del Señor, para seguir, lo digo de esta manera, alimentándonos de su presencia. El primer día del mes de mayo, en nuestro país, y no tengo idea si en otro más, se celebra el Día del Trabajo. Y precisamente quiero en esta tarde hablar acerca de lo que representa, de la percepción que yo tengo o que he tenido de la idea del trabajo. El trabajo para mí es una manera de servir, o sea, que se habla de servicio. Y siempre me impresiona la palabra del Señor cuando nos conforta sobre todas las cosas en servir. El cristiano es llamado a servirle al prójimo, así como decimos o se dice en su momento que le sirve a Dios, así como se dice que ama a Dios, que también ame al prójimo, al igual si le sirve a Dios. Qué maravilloso es porque tiene los principios para servirle al prójimo y aún a los enemigos. Entonces, por ejemplo, Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante, Jesús hablando dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mira lo que dice en su manera, enseñorearse. A veces la posición, la autoridad hace que fluya dentro del ser humano lo que está dentro de él, sobre todo el punto de buscar la gloria, la posición, el puesto. Jesús lo decía: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Lo digo con mis palabras, en su momento se sienten dueños de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mira lo que dice el 26, Mateo 20, 26. Mas entre ustedes no será así. ¿A quién les está hablando? A los cristianos, a los hijos de Dios. Vuelve a ese punto, dice: los gobernantes se sienten dueños de las naciones y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Qué maravilloso es ser reconocido, no por el puesto, por el mucho conocimiento, sino por el servicio. El estar dispuesto a servir y servir de corazón. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre, mira esto, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mira qué maravillosa enseñanza, la que necesitamos recibir y recordar cada día. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra no a ser servido, sino a servir. Y por eso realmente se le reconoce, por su actitud de amor al prójimo, del amor a Dios, representado en el amor al prójimo, en el que él vino a servirle a Dios a través de servirle al prójimo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 25, 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Recordemos en sí, como cristianos, que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Así de sencillo. Todo lo que hacemos, sobre todo cuando se tiene la oportunidad de una tarea, de un trabajo, cuanto más de un llamado, del ministerio, todo lo hacemos para servirle al Señor a través de el servicio al prójimo. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 19 en adelante. Hablo como humano. Mira Pablo hablándole a los romanos. Hablo como humano, por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentan sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Mira esto, lo digo con mis palabras.
Si ciertamente se dejan usar para las cosas que son malas, para lo que es inmundo, para el pecado, ¿por qué no se dejan usar para servir y ser de bendición? Y lo dice, para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Mira qué impresionante. ¿Qué fruto tenían? Mira esto. Recordando en esos procesos de trabajo, durante los años que Dios me lo permitió, realmente ¿cuál fue el fruto del trabajo? Realmente lo dice, pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas en las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora mira este pasaje, Lucas 22, de 24 al 27. Lucas 22, de 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre de quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven y el que dirige como el que sirve. Yo lo digo de esa manera y lo percibo de esa manera, hablando del trabajo. Cuando el trabajo se toma como trabajo, es difícil, es cansado. Cuando el trabajo se toma como un privilegio de servirle a Dios en primer lugar a través del servicio al prójimo, es una bendición. Y hablo por experiencia. Las veces que pude estar en esas áreas, como trabajador, como empleado, ciertamente fue un privilegio el poder hacerlo, para servir, para ayudar. Tantas anécdotas de esos tiempos. Pero volvemos a este punto, mira esto. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. No se nos olvide que Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Y hace esta pregunta particular. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él mismo lo dice. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Mira, realmente llegar a ese punto del privilegio de servir, de ser de bendición, de ser guía, de ser respaldo, justo en el momento que se necesita. Marcos capítulo 10, versículo 42 en adelante. Mas Jesús llamándoles les dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. ¡Qué maravilloso! Entonces ser reconocido por servir. Y me goza en verdad porque el cristiano ama servir, ¿o no es así? Dice, vuelvo al punto, dice la palabra que aquel que dice que ama a Dios, a quien no ha visto, y no ama al prójimo, a quien ve, es un mentiroso. Podría decirlo de esa manera, el que dice que le sirve a Dios, pero no le sirve al prójimo, es un mentiroso. Vamos a este punto nuevamente. Los gobernantes de las naciones se señorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Qué maravilloso es a través del servicio modelar el amor y la misericordia de Dios. Se decía en algún tiempo que los dueños de empresas anhelaban tener empleados cristianos,
Ya en esos tiempos ya no es mucho. Porque se dicen religiosos, pero con sus frutos, o por sus frutos son conocidos. Se dicen cristianos, pero mienten, se aprovechan, abusan. O aún cuando se tiene el puesto, mira esto, el puesto se dice comúnmente, el puesto se les sube a la cabeza y se les olvida de dónde comenzaron. Entonces, mira lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Mira lo que dice Jesús. Si alguien quiere servirme, sígame. Y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Gloria sea su nombre. Entonces, en todo lo que hacemos, mira, es la convicción del cristiano. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón como para el Señor. No buscando el aplauso ni el reconocimiento humano, sino sintiendo el privilegio realmente que representa servir. Vuelvo a ese punto. Cuando el trabajo se toma como el privilegio de servir, es una gran bendición. ¿Cuántos son recordados por el amor a servir, por su cuidado, por su dedicación? Entonces, si alguno me sirve, dice Jesús, sígame, y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Recordemos que todo lo que se siembra se cosecha. Y viene un momento maravilloso, mira esto. Recuerdo esos momentos, cuando estas personas que en su momento les serví en el trabajo, en la empresa, ya no me acordaba ciertamente de ellos, si sucedía un hecho, un evento en ese momento y reconocía, no nos recuerda, la verdad no. Mire, usted nos ayudó, usted nos apoyó. Es impresionante dejar realmente ese testimonio de servir. Mateo 25, del 31 en adelante, mira este pasaje maravilloso. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Mira el privilegio nuevamente de servir. Nos lleva realmente a ser de bendición, a ser un respaldo en el momento de necesidad. Y mirad, lo primero que les dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Recordemos, y como cristianos todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. No por el reconocimiento ni el estatus, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. ¿Y cuántas veces en su momento le hemos servido a Dios a través de servir al prójimo? ¿Por qué lo dice? Estuvo en necesidad, estuve en problemas y necesidades y me ayudaron. ¿Pero cuándo? Sabiendo que eras tú y lo hubiéramos hecho en su momento.
no en cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños. Mira qué precioso es nuevamente el don de servirle al prójimo. Porque no es casualidad, vuelvo al punto siempre, no creo en las casualidades. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde trabajamos? ¿Dónde caminamos muchas veces? Siempre se presenta la oportunidad de honrar el nombre del Señor sirviéndole al prójimo, siendo de bendición. Qué maravilloso, por supuesto, es entrar a una empresa y recibir la atención debida de aquellos que aman servir a través de su trabajo. Qué bendición, y por supuesto, Dios le bendiga. Le dice, mira estas palabras, porque es tan hermoso entrar a un lugar, sea donde sea, no solo a la iglesia, sino a todo lugar donde un cristiano labora o trabaja, donde modela el amor a Dios a través del amor al prójimo y el servirle al prójimo. ¡Qué maravilloso! Entonces, recordemos nuevamente o siempre que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y dice la palabra que por sus frutos, o por los frutos somos conocidos. Sigo, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amados siervos del Señor y hermanos y hermanas del Señor, hijos de Dios, cada momento, cada día, cada instante, estemos donde estemos, es la oportunidad de servirle a Dios a través del servicio al prójimo, de modelar el amor de Dios a través del servicio. Así lo hacemos en el trabajo, en la tarea, en la profesión. Donde estamos, aprovechamos en todo momento para glorificar el nombre del Señor. Hebreos 13, del 1 al 2, mira esto. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pienso en este momento, si un ángel es enviado en el momento en que estamos trabajando o laborando, buscando el servicio, buscando la atención, ¿realmente se la hemos dado? ¿O depende de cómo estemos? ¿Sabes el trabajo o la labor como un medio de servirle a Dios y disfrutar lo que se hace? No es casualidad, lo digo siempre. El vivir donde vivimos, el estudiar donde estudiamos, el trabajar donde trabajamos, todo tiene un propósito. Y qué maravilloso es el don de servir. Me impresiona algunas de las profesiones que están directamente en contacto con las personas. Porque son, yo lo digo, hermanos o hermanas, hijos e hijas de Dios, que no solamente están cumpliendo con un trabajo, sino están siendo de bendición y dando el servicio. Entonces, no se nos olvide. Lo dice, permanezca el amor fraternal, ¿sabes? El amor de Dios a través de los hijos de Dios donde quiera que estén, como un medio de servir. Debe permanecer. Qué maravilloso es cuando nos encontramos con los hermanos de la iglesia, con los hermanos de la familia, con la familia, y estamos unidos, bendiciéndonos, respaldándonos, o al menos eso espero. ¿Por qué no hacerlo así con los demás? Con el prójimo, con todos aquellos que se presentan a nosotros por un servicio. Permanezca el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Lo leíamos al principio.
Y aquí le dice el Señor, ¿cuándo te vimos en tales condiciones y no te servimos? Si hubiésemos sabido que eras tú, entonces sí lo hubiéramos hecho. ¿Sabes qué hermoso es servirle al Señor a través del servicio al prójimo? Y el trabajo nuevamente como un medio de servir y de modelar el amor de Dios. Entonces vuelvo a este punto, permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Otra versión nos dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No se olviden, dice otra versión, de practicar el servicio, pues gracias a ellos algunos sin saberlo han servido a ángeles. Ahora bien, uno de los tantos conflictos que presenta nuestra sociedad es la falta de identidad. Y lo dice, el mundo sin identidad busca desesperadamente modelos a seguir, alguien a quien reflejar, a quien imitar. Es por eso que necesitamos vivir como cristianos, para dar un buen testimonio y dar un buen ejemplo a seguir. Miren, interesante. Siempre se buscan modelos a seguir, sobre todo en el trabajo, en la empresa. Y lo dice, el mundo sin identidad busca desesperadamente modelos a seguir, alguien a quien reflejar, a quien imitar. Es por eso que necesitamos vivir como Cristo, como cristianos, para dar buen testimonio y dar un buen ejemplo a seguir. Se plantea la pregunta, ¿cómo puede alguien saber que vive en pecado si nosotros no mostramos una vida en santidad? ¿Cómo alguien pretendemos que sea corregido en su actitud de servir si nosotros no le modelamos? Al contrario, mira esto, estar en medio de enredos, de chismes, de burlas, de pleitos, de contiendas. Si así es el jefe, o si así es el líder, ¿cómo serán los empleados? ¿Saben qué maravilloso es encontrar el reflejo de el gerente o el dueño de una empresa a través de los empleados? De la manera que sirven, la atención, el cuidado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es! Sobre todo el llamado para los cristianos. Entonces, ¿cómo puede alguien saber que vive en pecado o hace algo incorrecto si nosotros no le mostramos una vida en santidad? ¿Cómo puede una persona saber lo que es incorrecto si nosotros no modelamos lo correcto? Mira la expresión siempre de los líderes o los jefes. Hagan, pero ellos ni una mano, decíamos en su momento. No ayudan, no respaldan. Háganlo, no, porque mira, en su momento en una empresa me decían esto. El jefe debe mantenerse siempre firme para que no le falten el respeto. Tiene que ordenar que hagan todo. Cambié la versión, porque decía que hay que mover eso, vengan, hagámoslo. Hay que quitar, hay que mover, hay que subir. Siempre participaba, aun siendo ya en un puesto superior. Porque sabes qué maravilloso es amar, servirle a Dios a través de servirle al prójimo. Nuevamente. Entonces, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, volvemos al punto de Jesús. Él vino a servir. ¿Dónde lo encontraban? En todo tiempo. Recuerdo hace un tiempo, cuando alguien me decía, ¿y usted qué hace aquí, en este lugar? Y le digo, ¿cómo se imagina usted a Jesús en este tiempo? Con traje de última moda, con guardaespaldas. No, él estuvo en estos lugares y en todo lugar, modelando el amor de Dios y sirviéndole a Dios. Por tanto, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Estamos hablando el día de hoy del trabajo como el medio para servir y prestar servicio. Decimos que amamos a Dios, debemos de amar, modelar el amor al prójimo. Decimos que servimos a Dios, tiene que ser el modelo, el servicio al prójimo.
Mateo 5, del 13 en adelante. Ustedes son la sal de la tierra. Mira lo que dice la palabra. Hablando de los hijos e hijas de Dios. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Nunca se nos olvide que tenemos realmente un propósito. De que desde el momento en que Dios nos puso en el vientre de nuestra madre, el Señor se lo decía a Jeremías, desde que te puse en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te di a nacer con un propósito. Entonces, donde quiera que estemos, los cristianos, somos un modelo a seguir. Somos una bendición, o deberíamos de ser una bendición, para aquellos con quienes compartimos, o sobre todo para aquellos a quienes les prestamos un servicio. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Mira qué maravilloso. Dice también la palabra que estamos rodeados de una cantidad de personas que nos observan, de observadores, que están pendientes realmente de lo que decimos ser y hacer dentro de la iglesia. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Qué hermosos momentos cuando escuchamos un gracias, que el Señor le bendiga. Gracias, Señor, porque enviaste a un ángel a respaldarme, a ayudarme en este proceso. Qué maravilloso es realmente. Y lo dice, así alumbre su luz delante de los hombres. Dice, realmente, sea un modelo del amor de Dios, del servicio a Dios, del amor al prójimo, para que vean sus buenas obras. Lo digo realmente, el trabajo es un medio de servirle a Dios y es un privilegio. ¿Cuántas cosas buenas dejamos en su momento en esos lugares de trabajo? Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Recordemos que todo lo que hacemos tiene consecuencias, o en su momento tiene bendiciones. Cuanto más en el privilegio de servir. Salmo 4:6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, tu rostro. Me goza este pasaje, mira esto. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos enseñará a hacer lo que es correcto? Vuelvo al punto, los cristianos no estamos donde estamos o trabajamos donde trabajamos por casualidad. Hay un propósito, sobre todo, para dar testimonio. Qué hermoso es también en su momento pasar en algún lugar y decir, he aquí un cristiano. Por sus acciones, por su fruto, por su presencia. Mira, alguien decía en su momento, cada vez que vengo a este lugar, siento una presencia especial. La gloria y honra sea al Señor, por supuesto. Pero dan testimonio realmente del amor a Dios a través del amor y del servicio al prójimo. Muchos son los que dicen, estamos en el Salmo 4:6, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Sabes? Somos enviados. Y estamos donde estamos con propósitos de modelar el amor de Dios. El servir a Dios a través del servicio al prójimo. Mateo 10:18. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí. Mira cuántas personas nos encontramos en su momento. O llegan allá a la empresa, al trabajo, al negocio. Personas importantes, con quienes damos un testimonio de ser hijos de Dios, por la manera en que les servimos, les respaldamos y les apoyamos. Y seremos llevados, dice la palabra, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Cuando tenemos la oportunidad, o se nos da la oportunidad de hablar con las autoridades, como hijos de Dios, o servirle a las autoridades, como hijos de Dios, ¿cuál es el testimonio?
Porque todo lo que hacemos, vuelvo al punto, todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y de corazón. Ahora bien, tomando el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, las características que un hijo de Dios, un servidor de Dios, debe de tener. Mira, ¿cómo debe de ser nuestro actuar en la empresa, en el trabajo, en el negocio? ¿Cuál debe de ser nuestra manera de conducirnos? Tomamos referencia a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta no es solamente la actitud del cristiano para la iglesia o cuando se está con la familia cristiana. Este es un mandato para actuar en todo lugar donde estemos. Y la primera característica que un hijo de Dios tiene, hablando el día de hoy en el lugar de trabajo, ¿cómo debe de ser? Irreprensible. Decimos comúnmente, sin nada que ocultar, no teniendo una doble vida, nada que le achaquen. Entonces la primera característica, mira que somos llamados, allí donde trabajamos y donde estemos, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mira qué maravilloso llegar a este punto. Primero, que practique la fidelidad con respecto a su matrimonio, esposa o esposo, hablando de hombre o mujer. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, antes de hablar. Por eso dice la palabra que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Mira qué maravilloso. Regresarán las personas a la empresa como consecuencia del buen servicio. Lo digo siempre, el empleado es la carta de recomendación de la empresa. Porque sirve o porque no lo hacen. ¿Cuántos se van en su momento por un mal servicio? ¿O cuánto más vienen por un buen servicio? Mira entonces, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Asimismo debe de ser honesto, honestidad sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Qué maravilloso es terminar el horario de labores y salir agradecido con Dios, porque aun cuando hay en su momento pruebas, se sale en victoria y se modela el amor de Dios. Entonces, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas. Mira, el cristiano y la cristiana, la hija e hijo de Dios, practica la honestidad en todo lugar. Vive de acuerdo a la palabra del Señor y actúa de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, lo primero, nuevamente, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Vuelvo a las características que el Hijo de Dios debe de tener y la hija de Dios debe de tener en todo lugar. Reverencia. Mira esto. Sobriedad, seriedad, prudencia, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En verdad, ¿cuál es la percepción o la idea que tienen de nosotros allí donde laboramos, ahí donde trabajamos? ¿Como alguien de bendición? Preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conocerán. Por nuestro comportamiento, por el servicio, por el amor a Dios, modelado en cuanto al amor y al servicio al prójimo. Estamos hablando el día de hoy del trabajo como el medio para servir a Dios a través del servicio al prójimo. Así actuamos, así realmente es nuestra actitud. Así que por sus frutos los conocerán. Mira este pasaje maravilloso también. ¿Por qué hacer lo que hacemos? ¿Por qué trabaja? Bueno, tengo que comer, decía alguien en su momento. Bueno, tengo que llevar el sustento. Alguien decía, porque amo servirle a Dios a través del servicio al prójimo. Porque es hermoso lo que hago, porque estoy disponiendo mi tiempo para servir y aún me pagan, decía en su momento. Entonces, mira este pasaje, dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 13. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Mira las características de un hijo de Dios en su labor, en su trabajo. Sufrido, sí, se pasan procesos, momentos difíciles. Es benigno, busca siempre ser de bendición. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mira versículo 11, mira de Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Mira qué maravilloso pasaje. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre y dejé lo que era del niño, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mira qué maravilloso es que a lo largo de los años vamos caminando en la voluntad del Señor y aprendiendo
Veo cada día la gran oportunidad de aprender nuevas técnicas, nuevas formas, sobre todo guiados por la palabra del Señor para servirle al prójimo, para cumplir con el segundo mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cuánto necesitamos en su momento? Ponernos un tiempo para preguntarle al Señor, ¿realmente te estamos sirviendo a través de servirle al prójimo? En el trabajo, en la empresa, donde estamos, en la oficina. ¿Realmente te estamos sirviendo, Señor, a ti a través del servicio al prójimo? Versículo 12. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y mira Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mira qué mandato precioso. Sobre todo el día de hoy hablando con respecto al trabajo como un medio de servir al prójimo. Hagámoslo de corazón. Mira, cuando un trabajo es una manera de servir, se hace de corazón. Mira, el tiempo no alcanza. Se aprende tanto, se sirve tanto. Y se deja un testimonio que realmente somos hijos de Dios. Y que buscamos siempre ser de bendición. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Realmente somos dichosos cuando somos llamados a servirle al Señor a través de servir al prójimo. Cuando el trabajo es un medio para servir y ser de bendición. Porque sabes, vamos a la bienaventuranza, Mateo 5. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Sí, se pasan momentos, yo lo sé. En la empresa, en el trabajo, momentos difíciles. Pero recordemos que la palabra del Señor nos dice que con lágrimas siembra, con regocijo, con gozo cosechará. No dejemos de sembrar cada día a través del servicio al prójimo. Porque dichoso, vuelvo al punto, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos, dice, para ellos habrá misericordia. Mira, todo lo que se siembra se cosecha, y el trabajo, la empresa, el negocio, el ministerio, es uno de los mayores medios para servirle a Dios y practicar el amor al prójimo y la misericordia y el servicio. Dice la palabra también que dichoso el que piensa en el pobre, en el día malo le librará Jehová. Dichoso aquel que a través de su labor, de su trabajo, le sirve al prójimo, porque cuando necesite Dios le respaldará. Así lo ha hecho el Señor. Recordemos, la palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hablamos de Mateo 5, versículo 9. Dichosos los que hacen la paz. Mira, cuando en su momento, allí en la empresa, en el trabajo, se maneja una tensión, momentos tan difíciles, pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, mantiene la paz, pone un freno a los conflictos y es de bendición. Dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora bien, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo. Mira qué palabra maravillosa. ¿Cuál es el fruto realmente del trabajo? No es el sueldo, puedo decirlo de esa manera, sino el privilegio de servirle a Dios a través del servicio al prójimo. Si hay necesidad, por supuesto, pero mayor necesidad es la honra a Dios. Entonces, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Mira, el mayor galardón que se recibirá es el haber cumplido con la palabra del Señor. El de ser de bendición en todo lugar. Hablando hoy a través del trabajo, de la empresa, del negocio. Ser de bendición.
porque en su momento vendrá la cosecha y el galardón, como dice la palabra del Señor. Y sabes, si realmente tomamos esta palabra el día de hoy, fortaleciendo nuestra mente, el hecho de saber que el trabajo es un medio para servirle a Dios a través del servicio al prójimo, es para modelar el amor a Dios a través del amor al prójimo y de ser de bendición. Sabes, yo lo sé, nadie va a solicitar un servicio nada más por hacerlo. Y sobre todo, vuelvo a ese punto, siervos y siervas del Señor que tienen un privilegio con su profesión, con su oficio, de servirle al prójimo y de tener ese contacto directo. Es una manera maravillosa de servirle al Señor. Y su promesa para aquellos que decidan hacer su voluntad y tomar ese medio del trabajo, del negocio, de la tarea o del ministerio como un medio para servir. Mira la promesa del Señor. Deuteronomio 28, del 12 en adelante. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Dice entonces la palabra, si realmente estás para servir, para bendecir y para ser de bendición, no te faltará. La lluvia llegará, dice, a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Mira su promesa. A través del servicio y del amor puesto en práctica. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Realmente, vuelvo a este punto interesante el día de hoy, el trabajo como un medio para servirle al Señor, la profesión, el oficio, el llamado, el ministerio, como un medio para servirle a Dios a través del servicio al prójimo, de modelar el amor a Dios a través del amor al prójimo. Termino Mateo 20 del 25 en adelante. Entonces Jesús llamándole les dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y no se nos olvide Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. No se nos olvide que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como para el Señor, aprovechando cada oportunidad para hacer un testimonio del amor, de la misericordia a Dios y del servicio a Dios. ¿Sabes cuánta necesidad hay en la gente en todo lado que va a esos lugares a solicitar ayuda y respaldo? Y qué maravilloso saber que los hijos e hijas de Dios saben que están en esos lugares, trabajando, laborando, para servirle a Dios a través del servicio al prójimo. Así que no se nos olvide que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como para el Señor, y que todo lo que se siembra se cosecha. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos guía siempre y nos fortalece en la tarea que tú nos has encomendado, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, a través de la profesión o el servir. Gracias porque como tus hijos sabemos que es un privilegio estar donde estamos, trabajar donde trabajamos o ministramos. Es un privilegio servirle al prójimo, porque solamente así modelamos realmente el servicio a ti y el amor a ti, Señor. Hoy queremos bendecir a todos aquellos que a través de su profesión, su trabajo o el ministerio
nos han bendecido, Señor. Y nos han permitido ver tu amor y tu misericordia al ayudarnos a resolver una necesidad o a resolver un problema. Gracias, Señor, por tus hijos y tus hijas, que son una bendición en todo lugar donde laboran, donde trabajan, Señor. Recuérdales cada día y recuérdanos cada día que tus ojos y tus oídos siempre están abiertos para escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones, y recordarnos cada día que somos dichosos en verdad cuando a través del trabajo, de la empresa, del negocio, de la profesión, te servimos a ti, Señor, a través del servicio al prójimo. Permítenos siempre, Señor, seguir siendo luz y sal y seguir siendo de bendición, porque sabemos que todo lo que se siembra se cosecha, Señor. Y en su momento también recibimos esa bendición de ser bendecidos, de ser cuidados, de respaldados. Gracias también por los ángeles que envías en su momento cuando estamos en una necesidad o solicitando un servicio. Gracias, Señor, por aquellos que modelan tu amor. Bendíceles, Señor, prospérales y recuérdales siempre que todo lo que se hace para ti, Señor, no es en vano. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.